Your notes. Estamos en la página 12 de nuestras notas. We're going to start with a reference by Sister White. Vamos a comenzar una referencia con la hermana White. The Lord never denies His word. Men may get up scheme after scheme, and the enemy will seek to seduce souls from the truth. But all who believe that the Lord has spoken through Sister White and has given her a message will be saved from the many delusions that will come in these days. El Señor nunca niega su palabra. Los hombres pueden inventar esquema tras esquema y el enemigo tratará de seducir a las almas de la verdad. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado a través de la hermana White y que le ha dado un mensaje, estarán seguros de los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Mensaje manuscrito Liberados 8, página 320. We concluded our study yesterday by identifying that the Omega consists of many delusions. Ayer terminamos nuestro estudio concluyendo que la Omega tiene muchos engaños. And here we're informed that if we have confidence in the spirit of prophecy, we'll be protected from these many delusions. Y aquí acabamos de leer que los que crean en el espíritu de profecía van a ser protegidos de muchos engaños. Those that promote the pioneer position of the Godhead in Adventism today. Los que creen en la postura de los pioneros sobre la deidad, They take the comments that Sister White makes about John Harvey Kellogg. ellos toman los comentarios que hace la hermana White en cuanto a John Harvey Kellogg About his book, The Living Temple, sobre el libro El Templo Viviente and her comments about the personality of God. y sus comentarios sobre la personalidad de Dios. And they say that this is paralleling the doctrine of the Trinity coming into the Adventist church. Dice que esto hace un paralelo a la Trinidad que entra en la iglesia adventista. But what we're saying is that the personality of God Pero lo que estamos diciendo es que la personalidad de Dios and the makeup of God, y lo que compone a Dios, the components of the Godhead los componentes de la deidad and the personality of God y la personalidad de Dios are two different things. son dos cosas diferentes. They're basing part of their argument Ellos están basando parte de su argumento upon mixing apples and oranges. que están mezclando naranjas y manzanas They're not the same thing. y que no es la misma cosa. Now notice his next quote concerning the pillars of our faith and the personality of God. Noten la próxima cita que está hablando con los pilares de nuestra fe sobre la personalidad de Cristo o de Dios. You can read that. Aquellos que tratan de remover los hitos antiguos no están seguros, no se están recordando de cómo recibieron y oyeron. Aquellos que tratan de introducir teorías que remueven los pilares de nuestra fe en relación al santuario o en relación a la personalidad de Dios o de Cristo, están trabajando como hombres ciegos. Están tratando de introducir incertidumbres y están tratando de dejar al pueblo de Dios a la deriva sin una ancla. Manuscritos Liberados número 760, página 9 al 10. The foundations and pillars are illustrated on these two sacred charts. El fundamento y los pilares se encuentran en las dos pancartas. Sister White says the personality of God is a pillar. La hermana White dice que la personalidad de Dios es un pilar. If the personality was the Trinity, Si la personalidad fuera la Trinidad, if the personality was the Godhead, si la personalidad fuera la deidad, then we should see the Godhead illustrated on this chart. One of these entonces charts. podríamos verlo aquí en estas pancartas. But it isn't there. Pero no se encuentra aquí. But the personality of God is there. Pero la personalidad de Dios sí está ahí. Where's the personality of God on these charts? ¿Dónde se encuentra la personalidad de Dios en estas pancartas? Right here. En el centro de las pancartas. Right here. En el centro. On the cross En la cruz. is demonstrated God's personality. En la cruz se demuestra la personalidad de Dios. Notice the next quote. Skip over the one that's the alpha so I can This one make here? my The point. pillar? Yeah. Okay. Todas estas representaciones espiritistas no son absolutamente nada, son imperfectas y falsas, debilitan y disminuyen la majestad que no pueden compararse a ninguna cosa de origen terrenal.
Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. Estas no son más que cosas terrenales que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se muestra la personalidad del Padre. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaboran con los súbditos súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida de Cristo. Testimonios especiales, serie B, número 7, páginas 62 y 63, o Evangelismo 446. The Father cannot be described by the things of the earth. El Padre no puede ser descrito por las cosas de la tierra. As soon as she says that, she says the Father is the fullness of the Godhead bodily. El Padre es la plenitud de la divinidad corporal. And then she says the Son is the fullness of the Godhead manifested. El Son es la totalidad de la divinidad corporal. Therefore, the de la Son divinidad. can't be described as by the things of the earth either. Que igualmente las cosas del Hijo también no pueden ser descritas por las cosas terrenales. Yet we're told they're the Father and the Son. Pero se nos ha dicho que es el Padre y el Hijo. Is the Bible written in the language of God? ¿La palabra de Dios está escrita en la palabra de Dios? No. ¿En el idioma de Dios? It's written so that human beings can understand it. Solo fue escrita para que los seres humanos pudieran entenderla. The Father and the Son, they can't be described by things of the earth. El Padre y el Hijo no pueden ser descritos por las cosas de la tierra. But we're told that they're the Father and the Son Pero se nos ha dicho que es el Padre y el Hijo. because the Lord is helping us to understand enough of them that we can be saved. Y el Padre nos está diciendo lo suficiente para entenderlos. But we can't understand their relationship fully. Pero no podemos entender su relación completamente. But she says this fullness of the Godhead Esta plenitud de la deidad, and the fact that the Father gave His Son, el hecho de que el Padre dio a su Hijo, that this is the personality of the Father. que esta es la personalidad del Padre. And then she immediately goes in Inmediatamente ella pasa a lo siguiente. and says the Holy Spirit is the fullness of the Godhead bodily as well. Y el Espíritu Santo es también la plenitud de la divinidad. So when it comes to the personality of God, Cuando llegamos a la personalidad de Dios, Sister White identifies the personality of God la hermana White describe la personalidad de Dios in the context of the Father, the Son, and the Holy Spirit, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, identifying that they all have a personality. identificando que todos tienen una personalidad. The Father's personality La personalidad del Padre, is demonstrated by His willingness to give His Son. la personalidad del Padre está mostrando la entrega total de su Hijo. The Son's personality Y la personalidad del Hijo is demonstrated by His willingness to be given. es demostrada entregando su voluntad. So when we see that the personality of God is a pillar, Cuando vemos que la personalidad de Dios es un pilar, it's not about the makeup of the Godhead. no se compone de lo que compone, no se trata lo que compone a Dios, de lo que compone a Dios. It's the very central pillar. Es el pilar central. It's about God's personality.
es la personalidad de Dios, His willingness to participate in the redemption of men. la disposición de participar en la redención del hombre. To suggest that these statements about the personality of God El sugerir sobre estas sugerencias de la personalidad de Dios, are about the makeup of the Godhead que compone la deidad, is mixing apples with oranges. es mezclando manzanas y naranjas. It's two different subjects. Son dos asuntos diferentes. Okay, Philippians 2:6 through 8 tells us the personality of the Son. Filipenses 2, 6 al 8 nos da la personalidad del Hijo. And we should know that. You can read it. Okay. Filipenses 2, 6 al 8. Quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Christ's personality is that he was willing to die for you and I. La personalidad de Cristo es que Él estaba dispuesto a morir por usted y yo. The personality of God was a pillar of the Millerite movement. La personalidad de Dios fue un pilar para el movimiento adventista o millerita. Most of us that aren't familiar with the Millerite history La mayoría de nosotros la mayoría de los que no están familiarizados con la historia millerita are not aware that prior to 1844, no saben que antes de 1844 the Millerites believed that hell was an experience of burning for eternity. ellos entendían que el infierno era una experiencia que usted ardía por la eternidad. But prior to 1844, Pero antes de 1844, one of the Millerite preachers, George Storrs, uno de los predicadores milleritas que se llamaba George Storrs had a series of 6 sermons tuvo una serie de 6 sermones that become published, que fueron publicados and the title of the tract is called The 6 Sermons. y el título de estos panfletos se llamaba Los 6 sermones. The Millerites all knew about these 6 sermons, Todos los milleritas sabían sobre estos 6 sermones. and it is his sermons that demonstrate that you don't burn for eternity. Y estos 6 sermones son los que demostraban que usted no arde por la eternidad. And that understanding Y esa comprensión is identifying the personality of God. es identificar la personalidad de Dios. God is going to resolve the sin problem, El Señor va a resolver el problema del pecado, but he's a God of love. pero Él es un amor de Dios, es un Dios de amor. He's not a God that's going to keep people perpetually burning in eternal fire. Él no es un Dios que va a permitir que el ser humano arda por la That's eternidad. God's personality. Y esa es la personalidad de Dios. This is a waymark of the Millerite history. Y este es un hito de la historia de los milleritas. It became established in that history. Y eso se estableció en esa historia. And if you read Sister White's writings, Y si usted lee los escritos de la hermana White, it was part of her conversion. eso fue parte de su conversión. She had thought that if you go to hell, you live for eternity in burning fire. Y eso, ella se creía que si usted iba al infierno, usted iba a arder por la eternidad. But when she realized the truth about God's personality, Pero cuando ella se dio cuenta de la personalidad de Dios, it changed her life. cambió su vida. Okay, so the personality of God was a pillar of the Millerite Así es, history. la personalidad de Dios en la historia millerita fue un pilar. It's the truth that God is love. Es la verdad que Dios es amor. And that truth is represented on both charts. Y esa verdad se representa en ambas pancartas. Now, you have an overview of George Storrs' 6 sermons that you can read on your own time. Aquí hay un resumen de los 6 sermones de George Storrs que podemos leer en nuestro propio tiempo. That tells us when this doctrinal understanding came into the Millerite history. Y ahí nos explica cuándo fue ese entendimiento doctrinal que entró al movimiento millerita. And then you'll see the definition of Godhead. Y entonces ya vemos la definición de la deidad o divinidad. It's deity, Es deidad. the nature of God, the nature of deity. Deidad es la naturaleza de Dios. And then the definition of nature Y la definición de naturaleza is the essential qualities of a thing. son las cualidades esenciales de alguna cosa. Many of the pioneers believed Muchos de los pioneros creían, that the Godhead was the Father and the Son. ellos creían que era el Padre y el Hijo. They believed in the Holy Spirit,
Ellos creían en el Espíritu Santo. but they believed the Holy Spirit was either the Spirit of the Father or the Spirit of the Son. Ellos creían que el Espíritu Santo era ya sea el Espíritu del Hijo o el Espíritu del Padre. But they didn't identify it as the third person of the Godhead. Pero ellos no lo identificaban como la tercera persona de la deidad. So if you believe that the Godhead consists of two gods, the Father and the Son, Si usted cree que la divinidad o la deidad se compone de dos dioses, el Padre y el Hijo, then you're dealing with the nature of the Godhead. usted está tratando con la naturaleza de la deidad. You're not dealing with the personality of God. Usted no está tratando con la personalidad de Dios. If you believe that the Godhead is three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit, Si usted cree que la deidad se compone de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu you're Santo, dealing with the nature of the Godhead. estamos tratando con la naturaleza de la deidad. You can identify the nature of the Godhead. Usted puede identificar la naturaleza de la deidad. You could say it's the Father, the Son, and the Holy Spirit, Usted puede decir que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. but in theory you could believe that these three entities were wicked and evil. Pero usted puede creer que esas tres identidades podrían ser And maldad, el mal, Their wickedness and their evilness y que su crueldad o maldad is their personality. es su personalidad. The personality is different than the Godhead. La personalidad es muy diferente de lo que compone la deidad. Okay, now maybe this doesn't seem too significant. Esto quizás no se ve muy significativo, But when you look at how this issue is taught in Adventism, pero cuando usted mira cómo esto se presenta delante del adventismo, those people that are trying to uphold the pioneer position of the Godhead, las personas que tratan de sostener la posición pionera en cuanto a la divinidad o la deidad, they mix the personality with the Godhead. ellos mezclan la personalidad con la deidad. And if you're not careful to make a distinction between them, Y si no tiene cuidado en hacer una distinción entre ellas, you can get drawn into their web. y usted puede ser enredado en sus redes. They also mix the true definition of the Godhead. They also mix Ellos también mezclan the true definition of the Godhead la verdadera definición de la deidad with the Catholic Trinity con doctrine. la doctrina trinitaria de la Iglesia Católica. They will tell you that if you believe in a Father, a Son, and a Holy Spirit as the three persons of the Godhead, Ellos dicen que si usted cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como la deidad, that's the Catholic Trinity doctrine. They will tell you ellos le dicen that if you believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit que si usted cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo as the three persons of the Godhead, como las tres personas de la deidad, that is the Catholic Trinity. que esa es la doctrina de la Trinidad. But the Catholic Trinity doctrine, Pero la doctrina católica de la Trinidad, it rejects the idea that there's three persons of the Godhead. ellos rechazan la idea que hay tres personas de la deidad. They say it's one God Ellos dicen que es solo un Dios, that manifests itself in three ways. que se manifiesta en tres formas. And here it's really hard to explain. Y aquí es muy difícil explicarlo. I mean, you go read the history of the Trinity doctrine. Si usted va y lee la historia de la doctrina de la Trinidad, Read the people that opposed it and read the people that believe it. lea los que se oponían a ella y los que la aceptaban, And the arguments that Catholics bring to defend the Trinity los argumentos que los católicos traen para defender la Trinidad is a bunch of foolishness and contradictions. es una ridiculeza And contradictions. y contradicciones. And anyone that looks at it sees that. Y alguien que mire esto lo puede ver claro. And this is to be understood. Y esto se debe de entender, Because the Trinity doctrine is the foundation of Catholicism. porque la doctrina de la Trinidad es el fundamento del catolicismo. And Catholicism is modern Babylon. Y el catolicismo es la Babilonia moderna. And Babylon is confusion. Y Babilonia es confusión. So it is only right that the foundational doctrine of Catholicism Entonces solo es correcto que el fundamento católico de la doctrina trinitaria is confusion. es pura confusión. And it is. Y lo es. The commentators that try to defend or attack the Trinity always say this is a bunch of confusion. Los comentadores sobre el... You gotta go slow. The commentators Los comentadores that
speak about the Catholic doctrine of the Trinity, que hablan sobre la doctrina trinitaria de they always point out the confusion of that doctrine. ellos siempre señalan la confusión de esa doctrina. So the foundational doctrine of Catholicism Así es que el fundamento doctrinal del catolicismo is the Trinity, es la Trinidad, but the Trinity doctrine pero la doctrina trinitaria is confusion, es confusión, and confusion y confusión is modern Babylon. es la Babilonia moderna. That's what Babel means. Y eso es lo que Babel quiere decir. Like when it comes to the Arians, Así que cuando llegamos a los arianos, the Arians, the label that I put upon them, los arrianos, el nombre que pongo sobre ellos, the label that I put upon them, el nombre que pongo sobre ellos, is that the Arians believe that Jesus was created. ellos creían que Jesús fue creado. And the Arians were arguing with the Catholics Y los arrianos estaban disputando con los católicos over the Trinity. sobre la Trinidad. But the Catholics believe that Jesus is created too. Pero los católicos también creían que Jesús fue creado. Okay. The difference is La única diferencia that the Catholics believe that Jesus, que los católicos creían que Jesús, he was created from part of the Father. que Él fue creado como parte del Padre. The Arians believe Los arrianos creían that Jesus was created out of the thin air. que Jesús fue creado del viento. What a bunch of foolishness. ¿Qué tontería es esto? So, if you get in and you try to explain the Trinity, Si usted se mete y trata de explicar la Trinidad, how can you explain confusion? ¿usted cómo puede explicar la confusión? So I just want to be clear that when I say the Arians believe that Jesus was a created being, Cuando yo digo que los arrianos creían que Jesús fue un ser creado, so do the Catholics. igualmente los católicos. But I'm just making a distinction Pero yo solo estoy haciendo una distinción that applies to us here at the end. que se está aplicando a nosotros aquí al tiempo del fin. Because those that promote the pioneer view, Porque los que promueven el punto de vista pionero, they emphasize that Jesus was the only begotten Son. porque ellos creen que Jesús era el único unigénito de Dios. And they use this expression, only begotten, Y ellos usan esta expresión unigénito to argue that at some place back in eternity, para argumentar que algún tiempo en la eternidad, even before eternity, aún antes de la eternidad, that Jesus was begotten of the Father. que Jesús fue engendrado del Padre. They will say, no, we're not saying that Jesus is a created being. Y ellos dicen que no están diciendo que Jesús fue un ser creado. But what does that mean? ¿Y qué significa esto? At some point way back in eternity, Eso quiere decir que a algún punto en la eternidad, the Father brought forth the Son. que el Padre trajo el Hijo. That's not creation? ¿Eso no es creación? Okay, so more confusion. Más confusión. But the point being, El punto aquí es, that's not what inspiration says about Christ. la inspiración no está diciendo eso sobre Cristo. He has a life that measures with the life of the Father. Él tiene una vida que se mide con la del Padre. So it's hard to make these distinctions Es difícil distinguir entre esto, on these particular doctrines en estas doctrinas particulares. because these doctrines are based upon confusing logic. Estas doctrinas están basadas en confundir la lógica. Okay, we're on the bottom of page 14 of your notes, where it says ancient Israel's preconception. In my notes. Probably. Okay, and... no. Which one are you looking? Where's nature? Where's nature? Right here. Yeah. Okay, so hear, O Israel, the Lord thy God is one Lord. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. And we have a quote underneath there that deals with the Jews during the time of Christ. Right here, this one. We can read that. This one here? Mm-hmm. Las lecciones de Cristo a menudo fueron malentendidas, no porque Él no las haya explicado claramente, sino porque las mentes de los judíos, al igual que las mentes de muchos, se
se afirman creer hoy en día, dice, al igual que las mentes de muchos que afirman creer hoy en día estaban llenas de prejuicio. Debido a que Cristo no se colocó al lado de los escribas ni los fariseos, ellos lo odiaron. Se le opusieron, contraatacaron sus esfuerzos e hicieron con que sus palabras no tuvieran ningún efecto. Porque los hombres no ven ni viven la verdad. ¿Por qué los hombres no ven y viven la verdad? Muchos estudian las Escrituras con el propósito de probar que sus propias ideas están correctas. Ellos cambian el significado de la palabra de Dios para hacerla concordar con sus propias opiniones. Y esto también lo hacen con los testimonios que Él envía. Ellos citan la mitad de una sentencia, dejando a un lado la otra mitad, la cual si fuese citada demostraría que su raciocinio es falso. Dios tiene una controversia con aquellos que tuercen las Escrituras, haciéndolas conformarse a sus ideas preconcebidas. Materiales de 1888, 572. When Christ walked among men, Cuando Cristo anduvo entre los hombres, the Jews rejected his message because they had preconceived ideas. los judíos rechazaron su mensaje porque ellos tenían ideas preconcebidas. And she's using that history to say this happens with us. Y ella usa esta historia para decirnos a nosotros que esto nos va a acontecer. And she says there's some of us Ella dice que algunos de nosotros, that we don't study the scriptures to find out what truth is. ella dice que unos no estudian las Escrituras para encontrar lo que es la verdad. We study the scriptures to prove our own ideas. Nosotros estudiamos las Escrituras para comprobar nuestras propias ideas. And we do this also with the testimonies. Y dice que también lo hacemos con los testimonios. And we'll take part here and part there and leave out the rest. Dice que tomamos alguna parte aquí y otra parte allá y dejamos el resto. This happened in the time of Christ. Esto aconteció en el tiempo de Cristo It happened in the time of the Millerites. y aconteció en el tiempo de los mileritas. And it happens here at the end. Y nuevamente vuelve a acontecer en el tiempo del fin. And you find this often in this discussion about the Godhead. Y usted encuentra muy frecuentemente esto en el tema de la deidad. We gave you an example of that with J.S. Washburn's testimony. Y les dimos un ejemplo con el testimonio del señor J.S. Washburn. He's used by these Godhead people Él utiliza el material de él por la gente de la deidad to say that the Trinity doctrine in the Adventist Church is the Omega, para decir que la Trinidad en la iglesia adventista es la omega, but they leave out the part pero dejan la parte, where Washburn says that he believes in the three persons of the Godhead. dejan la parte donde él menciona que Dios compone las tres partes del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Now, Sister White often says La hermana White frecuentemente dice, that the Father and Son were both active in the creation of the world. ella dice que el Padre y el Hijo, ellos ambos estuvieron activos en la creación del mundo. Jesus creates all things, Jesús crea todas las cosas, but it was in participation with the Father. pero fue en coparticipación con el Padre. If you understand that, Si usted entiende esto, when you read Elohim cuando usted lee Elohim in Genesis 1:1, en Génesis 1:1, the first thing that God tells us in the Bible, lo primero que nos dice el Señor en la Biblia, in the beginning, God. en el principio Dios, This word is Elohim. esta palabra es Elohim, It's plural. es plural. But the Godhead people argue Es plural, pero la gente de la deidad dice that the plurality of this word que la pluralidad de esta palabra is simply emphasizing the power of God. que simplemente está enfatizando el poder de Dios. You have two ways to choose. Usted tiene dos caminos para elegir, Because the Hebrew allows you to see this word Elohim porque el hebreo le permite ver esta palabra Elohim as either a plural of gods como el plural de Dios or a plurality of power. o la pluralidad del poder. But Sister White is clear Pero la hermana White es clara, that the Father and Son were both active in creation. que ella dice que el Padre y el Hijo ambos estuvieron activos en la creación. So when it says in the beginning God, Así es que cuando dice en el principio Dios, it's the Father and the Son. es el Padre y el Hijo.
created the heaven and the earth was out without form and void, and darkness was upon the face of the earth, and the Spirit moved upon the waters. Los cielos y la tierra estaban desiertas y vacías, y las tinieblas cubrían la superficie sobre la misma, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. There is a rule in the Bible. Hay una regla en la It Biblia runs throughout the Bible. que corre a través de toda la Biblia. It's absolutely established in the Bible. Está absolutamente establecida en la Biblia. The first time the Lord says something about any subject, La primera vez que el Dios habla sobre un asunto it's the most important time. es la vez más importante. Esa vez es la más importante. In our worship this morning, En nuestro culto esta mañana we looked at Genesis 3:15 miramos a Génesis 3:15 and identified that the promise y identificamos que la promesa, that Christ would put enmity between the seed of the woman and the seed of the serpent, cuando Cristo dijo que iba a poner enemistad contra la simiente de la mujer y la serpiente. Sister White says this is the first gospel sermon, El hermano White dice que este es el primer sermón del Evangelio and she says it's the first prophecy. y que es la primera profecía. But the gospel in Genesis 3:15, Pero el Evangelio en Génesis 3:15 it's the most important reference. es la referencia más importante. The rest of the story of the gospel in the Bible El resto de la historia en la Biblia is based upon Genesis 3:15. está basado bajo Génesis 3:15. This is called the rule of first mention. Y esta se llama la regla de la primera mención. But Pero when it comes to the rule of first mention, cuando llegamos a la regla de la primera mención, what's the first thing the Lord says to mankind? ¿qué es lo primero que Dios le dice al ser humano? In the beginning, God created the heavens and the earth, and the Spirit moved upon the waters. Le dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. The first thing he tells us is that the Godhead is three persons. Lo primero que Él les dice es que la deidad se componía de tres personas: The Father, the Son, and the Holy Spirit. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesus illustrates the end from the beginning. Cristo ilustra el fin con el principio. This is why he's called the Alpha and the Omega. Por eso Él se le llama el Alfa y el Omega. This is why he's called the first and the last. Y por eso se le llama el primero y el último. This is why he's called the beginning and the ending. Y por eso también se le llama el primero y el último. Principio y el fin. And the beginning is Genesis, En el principio es Génesis and the end is Revelation y el fin es Apocalipsis. in the Bible. En la Biblia. And the first thing he tells us in the book of Revelation, Y lo primero que Él nos dice en el libro de Apocalipsis, in Revelation chapter 1, verses 4 and 5, en Apocalipsis capítulo 1 del 4 al 5, and we can read this. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de parte del que es, del que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y de los reyes de la tierra, al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados. When he opens the book of Revelation, he introduces us to the Father, Cuando Él abre el libro de Apocalipsis, nos introduce al Padre, he which is and was and which is to come, el que era, el que es y el que ha de venir, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, the 7 spirits that are before the throne, los 7 espíritus que están delante del trono, and the Son, the faithful witness. y el Hijo, el testigo fiel. Next quote from Selected Messages, book 3, page 32. La próxima cita en Mensajes Selectos, tomo 3, página 35. La Biblia debe ser vuestro consejero. Estudiadla y estudiad los testimonios que Dios ha dado, porque ellos nunca contradicen Nunca. esta palabra. Si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazadlos. No puede haber unión entre Cristo y Belial. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. The testimonies never contradict the Bible. Los testimonios nunca contradicen la Biblia. Never. Nunca. Okay, so now we're going to look at some testimonies. Así es de que hoy vamos a mirar algunos testimonios.
And we've already read the next quote. We started with the next quote. Ya leímos la próxima cita. Everyone that believes in the writings of Ellen White Todos creemos en los escritos de Elena White. will be safe from the many delusions at the end of the world. Todos los que creen en los escritos de la hermana White van a ser salvos de muchos engaños que vendrán en el fin del mundo. So, let's see what she says about the three eternal dignitaries, the three great powers in heaven. Vamos a ver qué dice ella sobre los tres dignatarios del cielo. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaboran con los súbditos y obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. La divinidad se llenó de compasión por la especie, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dedicaron a llevar a cabo el plan de redención. Los que proclaman el mensaje del tercer ángel deben revestirse de toda la armadura de Dios a fin de resistir valientemente en su puesto. Frente a la detracción y la falsedad, librando la buena batalla de la fe, resistiendo al enemigo con la expresión, escrito está. Manténganse donde los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pueden ser su eficiencia. Lunca. Estos poderes obran con el que se entrega sin reserva a Dios. La fuerza del cielo está a las órdenes de los creyentes de Dios. El hombre que hace de Dios su confianza está protegido por un muro inexpugnable. Nuestra santificación es la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con los que se unen a Él, para permanecer con Él en su Hijo y con el Espíritu en santa comunión. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús? Entonces coopere con los tres grandes poderes del cielo que están obrando en su favor. Al hacerlo, revelará al mundo los principios de la justicia. Los eternos Yeah. Los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, armándolos con algo más que una mera energía mortal, avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra y convencer de pecado al mundo. Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Where it says those who are baptized? Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al comienzo mismo de su vida cristiana declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Joyas de los Testimonios, página 389. Y tomo 2. Sí. Upon the testimony of two or three, a thing is established. Bajo el testimonio de dos, una cosa se establece. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 references to the threefold personage of the Godhead in this passage. Solamente en este pasaje hay 9 testimonios en cuanto a la deidad. The spirit of prophecy never contradicts the Bible. El espíritu de profecía nunca contradice a la Biblia. If you believe the spirit of prophecy, Si usted cree al espíritu de profecía, you will be safe from the many delusions that come into usted va a Adventism. ser protegido de los grandes engaños que vendrán en el adventismo. The next quote, he calls the Godhead the three great worthies. Tres grandes. ¿Sí? Yeah, you don't have to read it. Just say what I'm saying. In the next quote, he calls them the three great worthies. En la próxima cita, él les llama a los tres grandes dignatarios. God never contradicts himself. Dios nunca se contradice. Read this next quote. This one here. Yep. Dios nunca se contradice. Las pruebas bíblicas están mal aplicadas si se las forza para testificar de lo que no es verdadero. Se levantarán otros y otros más y presentarán lo que pretendan que es en gran luz
y que pretendan que es gran luz y expondrán sus opiniones, pero no nos mantenemos fieles a los hitos antiguos. Pero nos mantenemos fieles a los hitos antiguos. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 188 y 190. God never contradicts himself. Dios nunca se contradice. Now, men may have a problem understanding what God says correctly. Quizás el hombre tenga algún problema lo que Dios está diciendo, por lo que Dios está diciendo. And when it comes to the Bible, Pero cuando llegamos a la Biblia, there's wiggle room. hay espacio para moverse. Because with the Bible, Pero con la Biblia we can argue about the Hebrew of the Old Testament and the Greek of the New Testament. podemos argumentar sobre el hebreo en el Viejo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. But the English of Ellen White's just too simple to understand. Pero el inglés de la hermana White es demasiado simple para entenderlo. Ellen White says there's 3 persons that make up the Godhead. La hermana White dice que hay 3 personas de la deidad And she says it repeatedly. y que se repiten frecuentemente. Sí. And God never contradicts himself. Dios no se contradice. Now, in Psalms 12, verse 6 and 7, En el Salmos 12, 6 y 7, it says this. Salmos 12, 6 y 7 dice: las palabras de Dios son palabras puras, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, oh Señor, nos guardarás para siempre de esta generación perversa. Do you believe that? ¿Ustedes creen eso? Do you believe that this is the words of the Lord? ¿Ustedes creen que esta es la palabra de Dios? Do you believe that these are pure words? ¿Ustedes creen que estas son palabras puras? And that the Lord shall preserve them for this generation? ¿Y que el forever? Señor las preservará para esta generación? Now, I probably shouldn't do what I'm going to do. Quizás no debo hacer lo que quiero hacer. I'm going to step out of our study for just a second. Me voy a salir un poco de este estudio por Okay. unos instantes And I'll probably lose some of you. y quizás voy a perder a algunos de ustedes, But it doesn't have to happen this way. pero no tiene que acontecer de esta I manera. just want to make a point. Solo quiero enfatizar un punto. The 25:20 La profecía de los 25:20 against the northern kingdom of Israel contra el reino del norte de Israel, began in the year 723 BC, que comenzó en el año 723 a.C. ended in 1798. y terminó en el año 1798. The 25:20 on both these charts La 25:20, que es la 25:20 en ambas pancartas, began when Manasseh carried into captivity in 677. que comenzó cuando Manasés fue llevado en la cautividad en el año 677 It ends in 1844. y que termina en el año 1844. The 25:20 is all over God's word. La 25:20 se encuentra por toda la palabra, por toda la Biblia. This 25:20 Esta 25:20, is emphasizing the scattering. eso está enfatizando el esparcimiento. This is emphasizing the gathering. Y la del 677 a 1844 es la reunión. Because in 1844, God gathered modern Israel. Porque en 1844 el Señor reunió al Israel moderno. If you divide this 25:20 in the middle, Si divide la primera 25:20 por la mitad, you come to 538, usted va a llegar al año 538, which identifies two 1260-year time periods. que identifica 2 periodos de 1260 años. 1260 years when paganism trampled down the sanctuary and host. 1260 años cuando el paganismo pisoteó al pueblo de Dios por 1260 años. 1260 years when papalism trampled down the sanctuary and the host. Y la segunda parte, donde el papado pisoteó al pueblo de Dios por 1260 años. Santuario. Pisoteó al santuario por 1260 años. When Christ came to confirm the covenant for 1 week, Cuando Cristo vino a confirmar el pacto confirmar el pacto por una semana, he came to confirm the covenant for 2,520 days. Él vino a confirmar el pacto por 1520 días. In the midst of the week, he was cut off, En medio de la semana, Él fue cortado. thus representing 1,260 days Por lo tanto, representando 2 partes de 1260 días. when Christ confirmed the covenant directly, Cuando Cristo confirmó el pacto directamente,
followed by 1260 days que le siguió por 1260 días, when he confirmed the covenant through his disciples. cuando él confirmó su pacto a través de sus discípulos. At the beginning of our studies, Al principio de nuestro estudio, we showed that there's a satanic parallel. ilustramos que hay un paralelo satánico, Remember, 30 years Christ in preparation, que vimos que Cristo está en preparación por 30 años 30 years of the papacy in preparation. y que el papado también tuvo 30 años de preparación. Christ is empowered, gives his testimony for 1260 days. Que Cristo se fortalece y da su testimonio por 1260 días. Papacy is empowered, give their testimony for 1260 years. Y el papado es fortalecido y da su testimonio por 1260 años, o 1260 días proféticos. Then you have death. Y luego ya recibe la muerte. I'm not trying to teach that study. Yo no estoy tratando de enseñar ese I estudio, want to make one point here. pero quiero enfatizar un punto aquí. When it comes to the covenant, Cuando llegamos al pacto, takes two things. se toma dos cosas. What are the two things we've studied it? ¿Cuáles son esas dos cosas que estudiamos? The covenant is based upon El pacto está basado bajo his word su palabra and blood. y la sangre. Here Aquí is the covenant, está el pacto, because the 2520 is a symbol of the covenant. porque la 2520 es una señal del pacto. This is the Es un 2520. símbolo del pacto. This is the covenant Este es el pacto where the blood is shed. donde la sangre se derrama. Donde la sangre es derramada. Sangre? But what about the word? ¿Pero qué con la palabra? Psalms 12, verse 6. El Salmos 12. It says that the Lord's word is purified how many times? El Salmo 12 dice que la palabra de Dios es purificada ¿cuántas veces? The Lord's word is purified La palabra de Dios es purificada 2,520 days. por 2520 días. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, when they translated the King James Bible, cuando se tradujo la Biblia King James, because this is God's word, porque esta es la palabra de Dios. how many days did it take him to translate the King James Bible? ¿Cuántos días les tomó traducir la versión King James? Oh, it took him 7 years, Les tomó 7 años. 2,520 days. Les tomó 2520 días. Are there any accidents in God's word? ¿Hay accidentes en la palabra de Dios? He purified this word. Él purificó esta palabra. He put his seal upon it. Él puso su sello sobre ella. So how can we Entonces nosotros, ¿cómo podemos decir take part of his word away? quitar parte de su palabra? Sacar parte de su palabra o quitar parte de su palabra. Because that's what we do Porque eso es lo que hacemos. if we're going to promote Si es que vamos a promover, the pioneer position of the Godhead. si es que vamos a promover la posición pionera de la deidad, 1 John 5, primera de Juan 5, 6 al 8. Este es Jesucristo el que vino por agua y sangre. No vino solo por agua, sino mediante el agua y la sangre. El Espíritu es el que testifica, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que llevan el registro en el cielo, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 son uno. There's been an argument in Christianity for hundreds of years Hay un argumento en la cristiandad que ha estado por siglos. and it says that verse 7 Y dice que el versículo 7, was added to God's word, que fue agregado en la palabra de Dios. where it says, for there are 3 that bear a record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. El que dice que porque 3 son los que llevan el registro en el cielo, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 son uno. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, if you could go to a Christian library, si usted puede ir a una librería cristiana, you could go find more books that are on that bookcase usted puede encontrar más libros de los que se encuentran en este librero that write about this verse. que escriben sobre este versículo. It's a big argument in Christian history. Es un gran argumento en la cristiandad, en la historia de la cristiandad. And you can choose which history books you want to take. Y usted puede escoger qué libros de historia puede elegir. Some of the books will say this verse belongs in the Bible. Algunos libros dicen que este versículo pertenece en la Biblia, And some of the books say this verse does not belong in the Bible. mientras otros dicen que este versículo no pertenece en la Biblia. But what does the Bible say? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? The words of the Lord are pure.
Dice que las palabras de las palabras de la Biblia son puras. The Lord could protect His Bible for thousands of years. El Señor puede proteger la Biblia por miles de años. Almost. Casi, casi, Just one little verse gets put in. casi, pero solamente un versículo es el que se le agrega. What's Revelation 22 say? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 22, Verses 18 and 19. versículos 18 y 19? Advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añade algo, Dios trae sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita algo de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad que se describe en este libro. Now, brothers and sisters, when it comes to this controversy in Adventism, Hermanos y hermanas, cuando llegamos a este conflicto en el adventismo, those that say that for me to believe that the Godhead is the Father, the Son, and the Holy Spirit los que dicen que la deidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, is the Trinity doctrine, es la doctrina de la Trinidad, they will say that this verse has been added. ellos le dirán que este versículo fue agregado Why? en la Biblia. ¿Por qué? Because it totally rejects their premise. ¿Por qué? Porque rechaza completamente su posición. And my argument is this. Y mi argumento es este. They will say Ellos le dirán, that by me accepting that position, ellos me dirán que al aceptar yo esta posición, that I'm in the Omega apostasy, que yo estoy en la apostasía omega, which means I'm going to lose my salvation. que quiere decir que yo voy a perder mi salvación. And I say to them, Y yo les digo a ellos, I don't serve a God yo no sirvo a un Dios that will allow me to be lost que me va a permitir perderme over a verse that's in His Word sobre un versículo que está en su palabra when He says His Word is pure. cuando Él dice que su palabra es pura. He says it's pure. Amén. Amén. Y Él dice que es pura. How would He judge me for not believing Him? ¿Cómo me va a juzgar Él por no creerle a Él? Not only does He say it's pure, No solo Él está diciendo que es pura, He says it's purified 7 times. Él dice que es purificada 7 veces. On that particular claim, En esa sentencia particular, He's placing the seal of the 2520. Él está poniendo el sello de la 2520. It's a covenant promise. Es una promesa del pacto. We can trust His Word. Podemos confiar en su palabra. Okay? That's my answer for that one. Y esa es mi respuesta a ese argumento. He doesn't ask me to go to men to find out what His Word says. Él no me dice que vaya al hombre para ver lo que su palabra dice. I don't have to enter into the argument that's taken place through history. Yo no tengo que entrar en este argumento que está tomando lugar en la historia. What I have to do Lo que yo tengo que hacer, is I have to have a personal experience with God's Word, yo solo tengo que tener una experiencia personal con la palabra de Dios, where I learn to have confidence in God's Word, donde yo necesito aprender a tener confianza en la palabra de Dios, where I can have faith in God's Word. donde yo puedo tener fe en la palabra de Dios. And I'm telling you, brothers and sisters, Y yo les digo, hermanos y hermanas, my faith doesn't allow me to take a verse out of the Bible because a man says so. y mi fe no me permite sacar un versículo de la Biblia porque el hombre me dice que se lo saque. Next quote. The next quote is just for the record. We won't read it. Y que la próxima cita es solo para la grabación. This is Sister White commenting on Revelation 22. Esta cita está hablando sobre la hermana White comentando sobre Apocalipsis. Add to the Bible, take from the Bible. Agregarle a la Biblia, quitarle a la Biblia. Receive the plagues of the book of Revelation. Recibirás las plagas que se encuentran en este libro. So what is faith? Entonces, ¿qué es fe? I like Sister White's definition right here. A mí me encanta la definición de la hermana White en esta cita. Materiales de 1888, página 71. Queremos aprender a creer que es simplemente tomar a Dios en su palabra. Pero es imposible aprender esto a menos que nos coloquemos nosotros mismos en aquella posición donde seamos sumisos a Dios. Nuestra voluntad tiene que estar al lado de Dios, no al lado de Satanás. El resultado de probar el perdonador amor de Dios es estar perfectamente reconciliado con la voluntad de Dios. Entonces la voluntad humana estará unida con la divina,
la voluntad. Entonces la voluntad humana estará unida con la divina. Toda facultad tiene que estar en su lugar. Todas consagradas a Dios, toda facultad tiene que estar trabajando en el orden de Dios, haciendo su voluntad y su propósito. Faith is simply taking God at His word. Fe es simplemente tomar a Dios en su palabra. In 1 John 5:7, En Juan, 1 de Juan 5:7, it says the Father, the Son, and the Holy Spirit. él dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, And these are one. que son uno. And those Arians in our midst, Y esos arrianos en nuestro medio, they say, see there? lo contemplan ahí. That's the Catholic Trinity doctrine. Sí, ven, esta es la doctrina trinitaria. Because verse 7 says the Father, the Son, the Holy Spirit. Porque los católicos... Verse 7, perdón, versículo 7, el versículo 7 en primera de Juan, chapter 5, el capítulo 5, says the Father, the Son, and the Holy Spirit, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, these are one. que estos son uno. That's the Catholic Trinity doctrine. Que esa es la doctrina católica trinitaria. That's what they say. Es lo que ellos dicen. But the rest of the Bible, Pero el resto de la Biblia, Jesus says, if you've seen me, you've seen the Father. Jesús dice que si tú me has visto a mí, has visto al Padre. He prays that we might be one as His disciples, as He and the Father are one. Él ora para que nosotros seamos uno, así como Él es uno con el Padre. For the Father, the Son, and the Holy Spirit to be one, Que para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean uno. you can understand that to be the Catholic Trinity doctrine if you choose to, Usted puede escoger que esa sea la doctrina trinitaria si usted así lo desea, but you don't have to. pero no tiene que ser así. It means the Father, the Son, and the Holy Spirit are in agreement with one another on all things. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no están de acuerdo en todas las cosas, They're in unity. pero ellos están en unidad. They're one. Ellos son uno. Okay? Arian, in your notes, Arriano, aquí en nuestras notas, and this is from the dictionary, y esto viene del diccionario Webster, he believed Christ was a created being. él creía que Jesús era un ser creado. And as I already said, this was a problem for the Catholic Church. Y como digo, esto era un problema para la Iglesia Católica. But the Catholic Church believed he was a created being too. Pero la Iglesia Católica creía que él también era un ser creado. Except the difference was Arian thought that he was created out of nothing. La única diferencia es que los arrianos creían que él fue creado de la nada. The Catholic Church believed he was created, I guess, like Eve was created from part of Adam. La enseñanza católica era de que ellos creían que fue creado como fue creado Adán y Eva. The Son was created from part of the Father. Que el San fue creado el Hijo fue creado de parte del Padre. Okay? That's the doctrine of Arian, Y esa es la doctrina arriana. to emphasize that Christ was a created being. El enfatizar que Cristo fue un ser creado. You might have a variety of ways to identify that creation. Quizás haya diferentes formas de expresar esa creación. But jump maybe we've already read that I want to find jump ahead to a quote. Give me a moment. Oh, okay. Under the only begotten Son, read this quote from Desire of Ages. Es en la página 17 de nuestras notas, Deseo de todas las gentes 489. Tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró: Yo soy la resurrección, la vida. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otro. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Christ's life was original, unborrowed, and underived. Dice que la vida de Cristo, la divinidad de Cristo era la garantía del creyente, que es la vida eterna. I'm sorry. Are we reading that? No. We read The something. only begotten Son? Back. No, this way. Go this way. Lo único. It's from Desire of Ages, Yeah. page 530. Yeah, that's got to be that one. Sí, la misma. La misma, yeah. It's missing something. No, No? they translate unborrowed as proviene.
Over here. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Okay. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Go to this quote from Manuscript Releases number 20, page 395, right here. En Page 18. Manuscritos Liberados número 20, página 395. Ninguno de los ángeles podía hacerse un sustituto ni garantía por la raza humana, porque sus vidas dependen de Dios. No la pueden entregar. Solamente en Cristo la familia humana puede depender para su existencia. Él es el eterno, aún autoexistente Hijo, sobre el cual no hay ningún yugo. That's good. Okay. He's the eternal, self-existent Son. Él es el eterno, autoexistente Hijo. Does it translate into Spanish correctly? He's self-existent. Autoexistente. He's not a created being. Él no fue un ser creado. He's eternal. Él es eterno. But we're told that he's the only begotten Son. Pero se nos ha dicho que Él es el unigénito de Dios. Okay, go to only begotten. This day have I begotten thee. No, further towards the end. Over here. No, right here. Okay. All right, well, what does it mean that he's the only begotten Son? ¿Qué quiere decir que Él es el único engendrado? No. El unigénito. What does it mean? ¿Qué quiere decir? You know what I think it means? You know what I think it means? ¿Saben lo que yo creo que significa? I think it means something that's beyond human understanding. Creo que es más allá del entendimiento humano, que es algo más allá del entendimiento humano. I don't think I can understand what it means that he's the Son of the Father. Creo que yo no entiendo lo que quiere decir que Él es el Hijo del Padre. I don't think I can understand who the Father is, Yo no creo que yo entiendo lo que el Padre es, or who the Son is, o quién es el Hijo, or who the Holy Spirit is. o quién es el Espíritu Santo. Not in its fullness. No en su totalidad. It's way beyond human understanding. Es más allá del entendimiento humano. He's reaching us with his... He's trying to reach us in our language with his thoughts. Él está tratando de alcanzarnos a nosotros en nuestro lenguaje, según sus pensamientos. He uses this relationship of the Father and the Son Él usa esta relación del Padre y el Hijo to meet us in our human existence. para encontrarnos a nosotros en nuestra existencia. But we know there's no mother of God, don't we? Pero sabemos que no hay una madre de Dios, o sí. We're not Catholics, are we? No somos católicos, ¿o All sí? right. It's the Father and the Son. It's a way to try to reach us at the level that we're at. Es a través del Padre y del Hijo que Él trata de alcanzarnos. Same with the fact that he's the only begotten. Por el hecho es de que Él es el uno, el unigénito. Now, why am I spending time on this? ¿Por qué estoy invirtiendo tiempo en esto? Because this is one of the arguments in this controversy. Porque este es uno de los argumentos en este conflicto. If you take your concordance Si usted toma su concordancia, and you look up begotten in the Bible, si usted busca unigénito en la Biblia, a son is begotten of the Father. que el Hijo es unigénito del Padre. It's talking about procreation. Está hablando sobre la procreación. So when we see that Jesus is the only begotten, Así que cuando vemos que Jesús es el único engendrado, it leads us down the thought that he is created. nos lleva a pensar que Él fue creado. But there's really only one inference in the Bible about when Jesus was begotten. Solo hay una sentencia en la Biblia donde se nos hace pensar que Él fue creado. But these brothers that hold the pioneer position, Pero estos hermanos que sostienen la posición pionera, they'll tell us that he was begotten so far back in eternity that we can't understand. ellos dicen que Él fue engendrado allá en la eternidad que no podemos entender, Perhaps. quizás. But let's look at what the Bible says. Pero vamos a ver lo que la palabra dice. Psalms 2, verses 1 and 2. Vamos a Salmos 2. Salmos 2, versículo del 1 al 1 through 9. 9. Del 1 al 9. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos? Piensan cosas, ¿y por qué
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Verse 6 says that he set his king upon his holy hill. El versículo 6 dice que él mandó su rey sobre el pueblo, sobre el monte santo. And your marginal reference will say that he anointed his king. En la referencia marginal dice que él ungió a su rey. Jesus was twice anointed. Jesús fue ungido 2 veces. When was he anointed the first time? ¿Cuándo fue ungido la primera vez? At his baptism. En su bautismo. He was anointed with the Holy Spirit. Él fue ungido con el Espíritu Santo en su bautismo. When was he involved with an anointing the second time? ¿Cuándo él fue involucrado con su ungimiento la segunda vez? When did he become the high priest? ¿Cuándo llegó a ser él el sacerdote? El Pentecost. sumo sacerdote en el Pentecostés. Because then they anointed the heavenly sanctuary. Fue en el Pentecostés porque ahí fue donde ungieron el santuario celestial. And in verse 7 it says, En el versículo siguiente dice, Thou art my son, this day have I begotten thee. mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Go to Acts 4, verses 25 through 27. Vamos a Hechos 4. Cuatro 25 al 27. Que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Perdón, ya es que está. Okay. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel. The book of Acts is here paraphrasing Psalms. El libro de Hechos está parafraseando a Salmos 2, el segundo salmo. And it's placing the fulfillment of Psalms 2, Y está poniendo el cumplimiento de Salmos 2 when the heathen stand up, cuando when the heathen rage, los pecadores se levantan, cuando se airan. that this was fulfilled Cuando esto se cumplió, when Herod and Pilate and the Cuando- people of Israel gathered against Christ. cuando Herodes, Poncio y ellos se reunieron en contra de Cristo, Psalms chapter 2 el salmo número 2 is fulfilled in history se cumple en la historia, during the time period of the cross. en el periodo de la cruz. You see it? ¿Podemos observarlo? Go to Acts chapter 13. Vamos a Hechos 13. Because Psalms chapter 2 says, This day have I begotten thee. Porque en Salmos 2 dice que en este día te he engendrado. Acts 13 verses 28 through 33. Salmos 13, 28 al 33. Perdón, Hechos. Hechos 13, 28 al 33. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Se le pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres.
Uno más. la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. What day was Jesus begotten? ¿En qué día Jesús fue engendrado? In the time period of the cross. En el periodo de la cruz, In the time period of Pentecost. en el periodo del Pentecostés. Go to Hebrews 1. Vamos al Hebreo capítulo 1. A Hebreos capítulo 1. Now, brothers and sisters, I'm not making any strong claims about knowing when Jesus was begotten as the Son. Yo no estoy aquí tratando de I'm not, hacer argumentos fuertes de que yo sé cuándo Cristo fue engendrado. the argument that's presented by those that uphold the pioneer view El argumento que presentan los que apoyan el punto de vista pionero sobre la deidad, is that he was begotten in ages past. dicen que él fue engendrado muchos años atrás And he was brought forth from the Father. y que él fue traído del Padre. And they'll deny that he was created, Y ellos niegan que él fue creado and they'll stand on the argument that he was the begotten. y se ponen sobre el argumento que él fue engendrado, But they'll also say, pero ellos también dicen very strongly, fuertemente, if you do not believe si tú no crees that he is the only begotten Son, que él es el único engendrado, you're lost. estás perdido. You have to believe that he's the begotten Son. Tú tienes que creer que él es el unigénito de Dios. If you don't believe that he was begotten of the Father, Si tú no crees que él fue engendrado del Padre, they reason, ellos razonan, then you don't really believe that he's the Son. entonces tú verdaderamente no crees que él es el Hijo. They'll use the term role playing, Ellos usan el término haciendo el papel, that Jesus and the Father are just acting like the Father and the Son. que simplemente el Padre y el Hijo están actuando como el Padre y el Hijo. You have to believe that he is begotten of the Father, Tú tienes que creer que él fue engendrado del Padre, That is el unigénito del Padre, that he's genuinely the Son, que genuinamente él es el Hijo, according to their definition, según su definición, which means he was begotten back in eternity, que él fue engendrado en la eternidad. even though Ellen White says he's self-existent. Cuando el hermano White dice que él existe por sí mismo, They're building a rule, ellos están creando una regla a salvational rule, salvífica that's not founded upon God's Word. que no se encuentra en la palabra de Dios. That's what the Jews did. Y eso es lo que los judíos hicieron. Okay, so let's read Hebrews chapter 1, Vamos a leer Hebreos 1 del 1 al 6. verses 1 through 6. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y a quien constituye heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y de la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, y te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré al Padre, y el Padre será a mi hijo, Y él será mi hijo. y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, adórenle todos los ángeles de Dios. I think that's verse 6, right? Yep. So in verse 3, En el versículo 3, when had Christ purged our sins and then sat down with the Father? cuando Dios purificó nuestros pecados y se sentó con el Padre. When did Christ sit down with the Father? ¿Cuándo se sentó Cristo con el Padre? Pentecostal ceremony. En la ceremonia del Pentecostés. And what does it say? ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? In verse
5, En el versículo 5, this day have I begotten thee. en este día yo te engendré. Was Jesus the only begotten Son before the time period of the cross? Cristo fue el único engendrado de Dios antes de la cruz. Before the cross. Before the cross. Ya, antes de la cruz. Was Jesus crucified before the cross? Cristo fue crucificado antes de la cruz. Ah, yes. Sí. He's the lamb slain from the foundation of the world. Él fue el que fue inmolado desde la fundación del mundo. But do you realize that this passage here is emphasizing time? Ustedes notan que este pasaje está tratando con el tiempo. Look at verse 2. Vemos el versículo 2. In the English it says, by whom, in the last phrase, by whom also he made the worlds. Y por quien asimismo hizo el universo. And what's it say in the Spanish? Does it say worlds? Yeah, no, just universe. Universe. But do you know what this Greek word really means? Pero ¿saben lo que la palabra griega para universo que se usa aquí quiere decir? Time periods. Es periodos de tiempo. Keep your finger in Hebrews Manténganse en Hebreos and go to Daniel 8. y vamos a Daniel 8. Verse 13. Daniel 8:13. It says, Then I heard one saint speaking, and that other saint said unto that certain saint which spake. Y entonces hay un santo que hablaba y a otro de los santos nos preguntó a aquel que hablaba. That certain saint, Ese otro ángel, that otro angel, in the English, el otro santo, in the marginal, en el inglés en la margen, that certain saint is Palmoni. ese cierto ángel es Palmoni. Right here. santo. Aquí. Es un santo. Palmonía. Okay. That's the name of the certain saint. Ese es el nombre de este cierto santo. It's the name of Christ. Es el nombre de Cristo. What does palmonio mean? ¿Qué quiere decir polmonio? Significa. The wonderful numberer. Es el hermoso, The wonderful numberer. el magnífico numerador. The one that makes the 2520. El que hace la profecía de los 2520. The 1260. La 2260. The 1335. La He's 1335. the wonderful numberer. Él es el magnífico numerador. He's in control of the times and the seasons. Él está en control de los tiempos y las estaciones. So go back to Hebrews. Así es que regresemos a In Hebreos, verse 2 he says he created all things by the Son. en donde él dice que él creó todas las cosas por el Hijo, a través del Hijo, And it says by whom he made the worlds. por el cual él hizo los mundos. It really means time periods. Eso quiere decir periodos de tiempo. He's the wonderful numberer. Él es el magnífico numerador. So what am I saying? ¿Qué estoy diciendo? I'm saying that the context of the first 6 verses of Hebrew Quiero decir que el contexto de los primeros versículos de Hebreos is about time. está tratando con el tiempo And it's identifying the Pentecostal anointing. y está identificando que el ungimiento del Pentecostés, And it's saying upon the testimony of 4 in the scriptures y está diciendo bajo el testimonio de 4 en las Escrituras, that this is the day that Christ was begotten. que este fue el día que Él fue engendrado. There's something about him being the begotten Son of God Es algo que tiene que ver él haber sido engendrado de Dios that we don't understand. que no entendemos. But to put a definition on it Pero el poner una definición sobre esto that doesn't agree with Scripture no está de acuerdo con la Escritura. is a human idea. Es una idea humana. I don't know when Christ was begotten. Yo no sé cuándo Cristo fue engendrado. It appears to me that it has something to do with the beginning of his work as the high priest. Pareciera que tiene que ver algo cuando Él inició su obra como sacerdote. But it's not something that happened before eternity began. Pero no es algo que pasó en la eternidad desde que comenzó. It happened at the time where he sat down with the right hand, on the right hand of God, Inició cuando Él se sentó a la derecha del Padre, when he had just purged our sins. cuando Él purificó nuestros pecados. So what I'm saying here is, Lo que estoy diciendo aquí, many of the arguments that are brought by these people that are upholding the pioneer view of the Godhead muchos de los argumentos que se manifiestan con esas personas que sostienen la
enseñan la doctrina de la deidad they're based upon partial passages of Scripture. están basados bajo citas parciales en las Escrituras. They're sustained by misrepresenting testimony of people. Son mal representadas dando testimonios de ciertas personas They stand in opposition to the writings of the Spirit of prophecy, y están en oposición a los escritos del Espíritu de Profecía, which would save us from the delusions of the last days. que nos salvarán de los engaños de los últimos días. They put definitions upon prophecy, the Ellos- Omega prophecy, Ellos ponen definiciones sobre la apostasía omega, that is incorrect que es incorrecto prophetically, proféticamente, and they mix apples and oranges y ellos mezclan manzanas y naranjas in order to lead people to accept their conclusions. para llevar a la gente que acepte sus conclusiones. In the last days, En los últimos días, when the loud cry of the third angel's message is swelling, cuando el fuerte clamor del mensaje del cuarto ángel se swelling to a loud cry, incremente al fuerte clamor, there are to be many winds of doctrine blowing in Adventism. va a haber muchas doctrinas, muchos vientos de doctrina en el adventismo. This is one of them. Y este es uno de esos vientos de doctrina. Beware. Tenga cuidado. Shall we pray? ¿Oramos? Dios Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Gracias por ser paciente y gracias por ser el Dios que eres. Solo en ti, Señor, podremos hacer algo digno de honrar tu nombre y ver a nuestros semejantes como tú nos miras, Señor. Así es de que ponemos, Señor, todo este conocimiento que tú pones delante de nosotros, que nos des esa creación que tú le diste, Señor, a Adán y Eva en el principio, pero una nueva creación que nos ayude a entender quiénes somos, para dónde vamos y en dónde estamos, Señor. Damos gracias por el conocimiento que nos das. Ayúdanos, Señor, a retenerlo y que transforme nuestros caracteres para reflejar, Señor, la manifestación gloriosa que tú quieres darnos, Señor, en un tiempo cercano, en Cristo Jesús. Amén.